Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de webinars. En esta ocasión, el ciclo será Transformando el pasado en futuro. Una charla más que interesante que la estará dando Ramiro Galván, Head AI Innovation de nuestro partner Action Point. La dinámica es la de siempre. Primero vamos a tener la presentación de Ramiro y luego vamos a tener una instancia de preguntas y respuestas. Este webinar, como siempre, cuenta con la interpretación en simultánea al inglés y al portugués, así que para poder utilizar la interpretación, solo hacen clic en interpretación y eligen el idioma que desean. Así que sin más, nos vemos sobre el final para las preguntas y respuestas. Adelante, Ramiro. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, vamos a hacer esta presentación la idea de la presentación es contarles cómo estamos usando nosotros hoy en Action Point inteligencia artificial para gestionar exclusivamente sistemas legados, ¿no? Esta es parte de la charla que dimos en el Action Point Tech Day de septiembre y nada, la estamos repitiendo acá para el que no pudo asistir o para los otros países para que vean casos de uso reales de aplicación de inteligencia artificial. Bueno, ya me presentaron, Sarra PPT. Yo trabajo en Action Point hace 17, este año cumplo 18 años en Action Point, pasé por todas las áreas y hoy me encuentro liderando las estrategias de inteligencia artificial de Action Point. Para el que no conozca, Action Point, distribuidor de GeneXus en la Argentina y en Colombia, pero también somos implementadores de Bantotal, tenemos más de 40 años de trayectoria en el mercado, 600 países, oficinas en Argentina, Colombia y Estados Unidos, y bueno, nada, para que nos conozcan. La agenda de hoy es, vamos a ver primero cuál es el problema que nosotros estamos atacando, después cuáles son las oportunidades, y después vamos a hablar un poco de cómo decimos o cómo es para nosotros el camino de adopción dentro de la organización para adoptar inteligencia artificial y las conclusiones finales, ¿sí? Esa es la agenda que vamos a arrancar. Lo primero, ponerlos un poco en contexto de todo lo que está sucediendo en el mercado. Este es el análisis que hace Artificial Intelligence, desde lo bajé ayer, así que está actualizado hasta noviembre, finales de octubre. Y para que vean los que no están en el tema, qué es lo que va pasando con los proveedores que hay, con los lenguajes, cómo van pasándose, cuándo van surgiendo. La rayita negra arranca que es OpenAI, ahí en noviembre del 23. Hoy está liderando los benchmarks de estos, pero hace un tiempito había otro por ahí. Se pasan con Gemini, aparecen jugadores nuevos y demás, con lo cual está bastante revolucionado. Y también para el uso que estamos dando nosotros, tener en cuenta de que hay distintos modelos, distintas herramientas. Esto lo contamos porque hay veces que en las charlas que damos no está todo el mundo en inteligencia artificial o no conoce el contexto, lo ponemos antes de arrancar para contar con qué escenario estamos trabajando, ¿sí? El problema que nosotros nos empezó a pasar primero con clientes y que después detectamos que había oportunidades en prospectos y demás, es la administración de sistemas legados, ¿no? Nos encontramos con hoy en día más de 300 millones de líneas de código COBOL activas, y este número es el más chico que encontré, porque depende de la búsqueda que haces, encontrás 400, 600 mil. Lo cierto que no creo que haya nadie que las haya contado, son estadísticas, son números, son especulaciones, pero hoy hay 300 millones de líneas de COBOL activas. La mitad o casi la mitad de los sistemas bancarios corren en mainframe, que tienen más de 20 años de haber salido al mercado. Las áreas de IT gastan el 70% de su presupuesto en actualizar los sistemas legados y mantenerlos, y solo el 23% de las empresas cuenta con documentación actualizada, ¿sí? El resto nos encontramos en el otro 73, 77, donde no tenemos buena documentación, estamos desordenados, desactualizados, con información vieja, incompleta. Así que ese es el problema que nosotros encontramos donde podemos trabajar con inteligencia artificial, que es la denominada crisis del conocimiento, ¿no? Documentación inexistente, expertos que se empiezan a jubilar con tecnologías viejas y gente la gente nueva
no quiere aprender y cuesta encontrar talento para las tecnologías legadas. El conocimiento se pierde también con la rotación, momentos donde la gente cambia de compañías, de empresas y demás, y se lleva ese conocimiento en su cabeza, y también las dependencias de gurúes o conocimientos en silo, gente que domina y que son los expertos. Todos sabemos que en una empresa está Carlitos, que hay que preguntarle algo sobre el sistema de tarjeta de crédito, por ejemplo. Eh, con lo cual, ese es el problema que estamos afectando. A mí me gusta arrancar esta presentación jugando un poquito de qué hubiera pasado si la inteligencia artificial hubiese existido en alguno de los momentos que nos tocó atravesar a la mayoría, a los que somos grandes por lo menos, si la IA hubiera existido. ¿Sí? El primero que me toca a mí más de cerca, siempre lo cuento, es el año 2000. Mi primer trabajo fue en el año 2000. Me dijeron, ¿querés trabajar en una empresa de software? ¿Sabés programar? Sí, sé todo. Yo estudié, programo de los 9 años, demás. Me senté, fui el primer día a trabajar y me dieron, en vez de una computadora, una resma de papel, donde tenía que marcar en todos los lugares donde había definiciones de campo fecha y ver cuáles estaban mal, marcarlos con una regla, iba bajando las líneas para no marearme con la cantidad de líneas y pintar donde se usaba el atributo. Si eso hubiera existido, si hubiese existido la IA, ese trabajo no hubiese existido y yo me hubiese dedicado a otra cosa, porque yo me encontraba estudiando otra cosa totalmente distinta y por ahí no hubiera empezado a trabajar en tecnología. Después nos pasó cuando apareció la arquitectura web y empezamos a migrar nuestros sistemas de arquitecturas Windows o de arquitecturas centralizadas a sistemas desplegados en web. Si hubiésemos tenido asistentes de inteligencia artificial, nos hubiese sido mucho más simple. Obviamente tuvimos a GeneXus, muchos de nosotros, así que esa casi que no la contamos, pero también nos implicó un cambio en la forma de pensar cómo construir sistemas, herramientas nuevas que aparecían, integraciones, conceptos y demás, que si hubiéramos tenido ya hubiese sido mucho más simple pasar a la migración web. Cuando estábamos tranquilos de que ya habíamos hecho la migración web y nos sentíamos que éramos intocables, aparece la revolución mobile y otra vez cambiamos la arquitectura, volvimos a los dispositivos, volvimos a las capas de servicio, empezamos a trabajar con otra forma de cómo veníamos trabajando las aplicaciones web, otros lenguajes y demás. Y el último que puse acá, puse los 4 que a mí se me ocurrió, debe haber 50, 1000, 2000, uno por cada uno de nosotros que hay acá, de casos donde la inteligencia artificial nos hubiera ayudado. El último es la migración a cloud, que obviamente no es solamente migrar un servidor de una ubicación a otra, sino pensar la arquitectura, pensar los servicios, pensar los productos que tenemos en cada uno de las soluciones, y con IA hubiera sido mucho más simple. Obviamente que estamos todavía a tiempo con eso, ¿no? Vamos a hablar ahora de las oportunidades que vemos puntualmente del código legado. Obviamente yo hago acá una pequeña presentación, usamos el Global Enterprise AI para la mayoría de los casos que les voy a contar, pero esto está pensado para cuando lo contamos en lugares donde no conocen Global Enterprise AI. Acá entendemos que todos los conocen, no vamos a dedicarle tiempo a esto, pero para que sepan que varias de estas cosas que les vamos a contar, que les voy a contar, las hicimos con esta herramienta. Bueno, entonces vamos a las capacidades que tiene la IA para el código legado. Estas son las que nosotros detectamos, ¿no? Debe haber, como dije recién, un montón de casos más, cosas que no se nos ocurrieron, cosas que para unos de acá son importantes, otras no, cosas que todavía falta explorar. Estas son las que nosotros encontramos. La primera, y que nos sirve muchísimo, es el análisis y la comprensión, ¿no? Hoy nosotros estamos llenos de presupuestación de sistemas, de procesos de migración, donde antes nos teníamos que sentar con los expertos de cada una de las empresas para analizar ese código que había que hacer una migración y demás. Hoy lo podemos analizar con IA. Podemos entender mucho más claro, la IA no se aburre, no nos esconde qué información hay y demás, con lo cual la primera es poder detectar qué hace un código, ya sea legado o no, yo en este caso lo estoy poniendo para legado, qué hace, cuáles son los parámetros, cuál es su objetivo, cuáles son sus pasos, quién lo tocó, quién lo modificó, y documentar esa información. La otra es
la posibilidad de hacer migraciones automáticas. Cuando hablamos de migraciones, no, no, no estamos pensando en reestructuraciones del código, sino en migrar versiones de librerías, versiones de lenguaje y demás. Podemos ayudarnos, la palabra automática engaña, porque yo hasta ahora nunca encontré nada que sea automático, sí que nos potencia muchísimo para después trabajar menos o trabajar más ordenados, pero siempre hay que hacer trabajos manuales. La generación de casos de test. Nosotros tenemos que probar lo que vamos a analizar, y ya que estamos mirando el código y generando el conocimiento de eso, podemos generar los casos de uso que contemplen toda la cobertura que requiere un test unitario, y después con otras técnicas ir a test integrales y otro tipo de test. Eh, ya que estamos analizando y comprendiendo, no solamente dejarlo ahí en un chat, de poder chatearlo, sino ir generando la documentación de forma instantánea, ya sea para el código legado o código que se empieza a modificar y a generar en la diaria, en el día a día. La otra es la preservación del conocimiento. Eh, ya no necesito o sea, sí, obviamente las personas seguimos siendo, por suerte, súper necesarias, pero ya tengo la posibilidad de consultar con alguien que puede leer qué hace en mi sistema, dónde se toca, dónde se actualiza, independientemente de que lo que le pase a las personas, ¿sí? Con lo cual encontramos una virtud bastante interesante en lo que es la preservación del conocimiento. La capacitación acelerada también pensada para cuando se suma gente a un equipo, cuando llega alguien a un equipo que no existe. Muchas veces nos pasa de ir y mira, está este sistema que lo hizo tal, no sabemos qué hace y ahora hay que modificarlo y no sabemos qué hacer. Bueno, podemos aprovechar la inteligencia artificial para empezar rápido, tanto como desarrolladores, como usuarios, como tester, como operadores, cualquier cosa que tenga que ver con el sistema, podemos acelerar esa capacitación. El refactoring inteligente, poder cambiar de arquitectura, poder cambiar la forma en que se hacen determinadas cosas, apoyados por inteligencia artificial, y la detección de vulnerabilidades. Hay muchas más, seguro, muchas más, pero bueno, me quedé con esas para no llenar tampoco la PPT de cosas. Eso era la teoría. Ahora les voy a contar un poco los casos que estuvimos trabajando nosotros en Action Point. Nosotros estamos trabajando con esto hace más de un año. Empezamos cuando empezó Enterprise AI, pero antes ya veníamos escuchando de ChatGPT, veníamos probando, veníamos viendo, después nos pasamos a Anthropic, hoy trabajamos con Cursor, bueno, pero estamos hace bastante y hicimos muchas de estas que quería mostrar. Algunas son pruebas de concepto, otros son proyectos, algunos están corriendo en este momento, otros ya terminaron y otros están por arrancar en cuanto se den las condiciones, ¿sí? Les cuento un caso que no tiene que ver con GeneXus ni con nada, incluso no lo hicimos con Enterprise AI tampoco. Es el caso de un banco argentino que tenía un montón de programas en COBOL. Ahí yo puse 50.000 porque era lo que surgió del número, pero no, tampoco, por ahí no es exacto el número. Y lo que pasó para los que no son argentinos, nosotros hace 2 años veníamos sufriendo un proceso inflacionario bastante alto, y las precisiones de los campos de importe empezaban a quedar fuera de rango y cancelaban los programas, ¿sí? Lo que sucedía es que este banco usaba la cadena de cierre, que son los procesos que corren a la madrugada, cuando cambia de día y cuando se consolidan cuentas, movimientos, contabilidad y demás. Empezaba a suceder que cancelaban los programas, con lo cual los operadores de la noche se pasaban tratando de arreglar problemas, por ahí llamaban al único, había 2 desarrolladores, porque no podían atacar, analizar 50.000 programas, a ver dónde está. Lo que hicimos nosotros fue pedirles los programas en archivo de texto, los exportamos del mainframe donde estaban los cobolesos, y con una serie de script en Python analizábamos, armábamos los prompts y llamábamos a un agente de inteligencia artificial que en el camino nos hacía una especificación funcional, nos generaba ya los casos de prueba y además buscaba posibles casos de uso de variables mal definidas para el caso de importe, ¿no? Ustedes saben que las personas no pensamos todas igual, algunos escriben de una forma los nombres, otro de otra. Si bien hay convenciones, siempre se le puede escapar algo, entonces la búsqueda en texto plano no era posible,
hicimos una gente que, entendiendo qué es lo que hacía el programa, detectaba si había una advertencia para analizar. Así que ese fue el primero de los casos que analizamos el año pasado. Después tenemos otro caso, este sí ya lo hicimos con Global Enterprise AI. Tenemos una empresa del sector de bebidas que tenía todos los manuales de los sistemas, eh, o sea, una empresa muy, muy grande, de muchos años de trabajo, con muchísimos manuales, manuales de la operación del sistema, no con la construcción de la aplicación ni los temas técnicos, sino de cómo se operan los distintos procesos, cómo estaba la aplicación funcionando. Y lo que sucedía era que cada vez que había que aprenderse un proceso, venía alguien nuevo, se la pasaba buscando en los manuales, o los analistas funcionales que tenían que modificar un proceso, se la pasaban buscando un montón de información. Lo que hicimos fue hacer un RAG Assistant. Este fue uno de los casos más simples porque teníamos toda la información en un SharePoint. Hicimos el proceso de ingesta del SharePoint a un RAG, jugamos un poco con la configuración del RAG y salió andando. Después nos encontramos, es un caso de un ministerio de Colombia que tenía una aplicación, tienen una aplicación en Java 1.7 con Spring 3.05 y querían migrarla a Java 11 con Spring 5.3. Lo que hicimos nosotros fue, bueno, nos pasaron 90 y pico ahí, 94 clases, 8 módulos, un montón de programas y distintas configuraciones de la base de datos, nos dieron un montón de información, y lo que hicimos fue generar la migración de ese código. Obviamente, para los que saben, Java 1.7 a 11 tiene cambios significativos, lo mismo con Spring, cambia mucho la notación y cambian muchas cosas, o sea que no era simplemente como estamos acostumbrados en GeneXus, de decir, pasamos de la U9 a la U12 y se hace automático. Había que hacer cambios en la forma de usar la aplicación. Entonces lo que hicimos la migración, pero en este caso lo que hicimos, primero generamos los programas migrados, pero sabemos, como esto que les dije al principio, no hay nada que sea automático, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue acelerar el trabajo al desarrollador Java que iba a controlar esta migración, y generamos los documentos side to side, ¿no? O sea, un documento que tenía por cada programa qué había antes, qué escribió después y una justificación de por qué lo había hecho, ¿no? Entonces el desarrollador se encontraba con ese análisis ya hecho, lo único que tenía que hacer era seguir challengeando la inteligencia artificial o hacer una modificación o dejarlo como estaba, ¿sí? Así que bueno, ahí ahorramos un montón de trabajo de ese proceso de migración. Después nos encontramos con otro banco. Este proyecto ya está por arrancar el año que viene, ¿no? Todavía no arrancó, pero ya está para arrancar. Este banco se encuentra migrando su core bancario y están cambiando dentro de la migración, están cambiando la base de datos, ¿no? Se van a otro core bancario que no corre en Sybase, y se encontraban con más de 400 store procedures que estaban corriendo en Sybase, ¿no? Pero esos 400 store procedures no son parte de la migración porque las tienen que reescribir, porque cambió la lógica de lo que van a hacer en la nueva versión del banco, pero no pueden dejar de utilizarlo en la ejecución en paralelo. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, ellos querían que nosotros hagamos un proyecto, no tenía que ver con inteligencia artificial. Nos dijeron, mira, tenemos todos estos store procedures, los tenemos que hacer en Java, sacarlos de la base de datos, migrar los datos y demás. Y lo que nosotros justo estábamos empezando con esta parte de pensar la inclusión de la IA en todos nuestros procesos, le hicimos una contraoferta, dijimos, mira, lo que nosotros podemos hacer, que nos parece que no tiene sentido hacer la migración de algo que vas a tirar en pocos meses, o lo que dura el proceso de migración. Lo que hacemos nosotros es dejamos los store procedures como está, los analizamos con inteligencia artificial, nos fijamos los parámetros de entrada, los parámetros de salida, las dependencias funcionales entre los distintos store procedures, porque algunos store procedures eran llamados por otros store procedures. Entonces hicimos un mapa de arquitectura de cuáles eran los store procedures que eran consumidos en el sistema actual,
y cuáles no, eran de uso interno de los Store Procedure, y lo que hicimos fue rapear con Java, sabiendo los parámetros de entrada, los parámetros de salida la forma de ejecutar un Sybase desde Java, un Store Procedure de Sybase, generamos todos los wrappers con la especificación de OpenAPI. Entonces, integran esa solución con una API que no requiere que reescriban los Store Procedure que van a tirar a meses de implementar el software, van a empezar con el sistema de reconstrucción de esos módulos. Así que en este caso nosotros impulsamos la solución de IA en un caso distinto que nos habían solicitado. Y el último caso que tengo es el nuestro propio, ¿no? Nosotros como casa de software con más de 40 años de desarrollo nos pasa de que nosotros trabajamos mucho con GeneXus, mucho con Bantotal, pero también tenemos un montón de otras cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo, de otras tecnologías. Tenemos muchas versiones de GeneXus utilizadas, muchos GeneXus Server y cosas que no sé, cabeza en 9, en 8, de clientes que pasaron por alguna historia de Action Point o proyectos que se dejaron de hacer, y tenemos un montón de información dando vuelta por la compañía. Lo que hicimos fue un proceso que lo hicimos para KBG Nexus por ahora, que lo que hace es lee los XPZ, perdón, y genera la documentación automática de esas KB, y generamos un rack para cada uno de los proyectos, ¿sí? Entonces, con eso nos sirve para buscar cuando alguien quiere hacer algo nuevo, buscar si hay alguna implementación de eso desarrollada, aunque sea viejo y que requiera migrar, o si se quiere trabajar sobre la aplicación, podemos chatear directamente con el código. Y fuimos un pasito más y dijimos, bueno, buenísimo para lo que es viejo, pero ¿qué hacemos para que no nos vuelva a pasar? Entonces lo integramos en nuestro proceso de integración continua. Todos los proyectos de Action Point están con cultura DevOps y con integración continua en sus procesos. Entonces metimos dentro del pipeline un paso que lo que hace es, se baja los XPZ de los commits que está procesando, arma los prompts para mandar a la inteligencia artificial, hacemos code review, documentación, guardamos la documentación en un repositorio de documentación que tenemos, y además validamos que haya una historia en Jira que valida esa modificación, movemos la tarea, ponemos comentarios. Entonces como que automatizamos toda esa parte, para que no nos vuelva a pasar esto de que arrancamos un desafío nuevo y se empieza de nuevo porque la gente es otra, nadie quiere perder tiempo en buscar cosas, prefieren hacerlo de vuelta y demás. Eso era lo que nosotros estábamos haciendo con relación a IA. Me habían pedido que no hable tan rápido los pobres traductores, que el aviso no es IA, estuvimos charlando de eso antes, pero son personas, por suerte, personas de carne y hueso. Así que voy a bajar un poquito la velocidad, veo que vengo bien. Ahora les voy a contar cuál es el roadmap de adopción, porque muchas de estas cosas nos pasan de que alguien estamos charlando con alguien y estamos contando lo que estamos haciendo y dicen, eso tenemos que hacer nosotros. Y quieren ir al modelo terminado y no quieren pasar por un camino tradicional o un camino natural, no tradicional, sino natural de proceso de adopción, ¿sí? Entonces, hay varios roadmaps de adopción distintos. Nosotros el que más nos gusta es este. Hay otro de 3 pasos, pero son los niveles de maduración de una compañía para llegar a ser una compañía con inclusión de inteligencia artificial, no solamente para nuestros clientes, sino para nuestros procesos internos, para la forma en que interactuamos con la organización y demás. Con lo cual les cuento un poco cuál es el camino que hicimos nosotros en Action Point, porque todo esto arrancó que empezamos a probar inteligencia artificial, había 2 personas, éramos 2, 3 que sabíamos de esto, y empezamos con esas 2, 3 personas a encarar proyectos, pero lo cierto es que lo que tenemos que lograr es que la compañía completa tenga uso de inteligencia artificial.
¿sí? Entonces les vamos a contar un poco cómo es el roadmap para poder llegar a la adopción. Nosotros estamos por la mitad de este roadmap, obviamente que el 5 es un escenario recontra teórico, hermoso de alcanzar, pero es difícil de llegar. El primero que hicimos nosotros es la adopción individual. Es buscar que la gente tenga herramientas para inteligencia artificial. Hoy nos pasa de que mucha gente tiene ChatGPT porque lo tiene gratis, otro porque lo tienen pago, algunos en la facultad le dieron Gemini, otro, pero nadie tiene uso de esa inteligencia artificial, pero todos lo están usando para algo, ya sea para mirar un mail, para responder mejor, más lindo los mails, para revisar su código. Lo hacen de forma individual. Y esa es lo primero que tenemos que hacer nosotros como compañía en acompañar, en acompañar eso. Dar herramientas, ayudarlos a pensar. Muchas veces a nosotros nos pasa que por ahí las áreas más técnicas es fácil hablar, pero con las áreas más blandas, recursos humanos, administración, comercial, que son empresas que son no tan ligados a la tecnología, hay que ayudarlos a pensar en para qué sirve, no solamente para escribir mejor una propuesta, sino para poder hacer análisis de mercado, para poder buscar competencia, para poder salir a buscar más información, ¿no? Entonces, lo primero es darle herramientas a nivel individual para que la gente empiece, ahí lo puse con el ejemplo de la documentación, de cómo de qué casos estamos cubriendo ahí, la documentación manual y la IA, pero es para seguir el ejemplo de adopción. El segundo es, una vez que nosotros ya tenemos la adopción individual, podemos pensar que algún equipo empiece a integrar herramientas de inteligencia artificial. A nosotros nos pasa con nuestras áreas de preventa en proyectos, de preventa de Genexus, de áreas comerciales, donde empezamos a trabajar con inteligencia artificial el armado de unas propuestas. Obviamente no es que lo tiramos a la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial definimos cómo trabajamos, estructuramos los formatos, no se nos pasa nada, organizamos las preguntas para nuestras reuniones, trabajamos de esa manera, pero lo empezamos a hacer en una adopción en equipos, ¿sí? Distintos equipos empiezan a empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial. La segunda, una vez que ya pasamos por la adopción de equipos, vamos para el departamento, ¿no? Así como empezamos por equipos chiquitos que tenían alguna misión, empezamos a trabajar de forma departamental. En el caso nuestro, estamos organizados en recursos humanos, administración y finanzas, marketing, comercial, operaciones. Y esas son las áreas donde empiezan a tener a toma de decisiones internas de implementación de tecnología y de uso de inteligencia artificial. Y ahí estamos acompañando nosotros en todos esos caminos de adopción. Después de esto ya viene la adopción empresarial, ¿no? Cuando todas estas áreas empiezan a generar información que son para los directorios, para las altas gerencias, para poder tomar decisiones y poder tener más información de inteligencia artificial. Y por último, la adopción predictiva de poder generar en cualquier momento cualquier información, ¿no? Obviamente que este es un camino que es largo de hacer, en el medio nos desviamos, pero bueno, la idea es llegar a eso como objetivo, ¿sí? Eh, lo otro que nos pasa y que nos pasó este año, que fue que decidimos decir, che, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros si no adoptamos inteligencia artificial? Eh, ¿Podemos seguir como estamos? Sí, seguramente podemos seguir como estamos, pero lo que va a suceder es que se nos va a empezar a mover la competencia, se van a empezar a mover los clientes y se va a empezar a mover la industria y nos vamos a quedar lejos del mercado. Con lo cual lo que decimos es, che, si mi competidor tiene un nivel de adopción y yo tengo otro nivel de adopción, ¿qué es lo que pasa con la brecha que yo tengo? Con lo cual lo que decimos es, che, si estamos un nivel atrás de ese nivel de adopción, empezamos a perder margen. ¿Sí? Perdemos margen ¿por qué? Porque para el mismo proceso nosotros gastamos más tiempo, más esfuerzo, más horas, somos más caros que un competidor que está usando inteligencia artificial de manera individual. Si nos quedamos dos niveles atrás, perdemos mercado, porque ya nos está sucediendo que hay empresas que ofrecen lo mismo, más barato, más rápido y mejor. Y si nos quedamos tres atrás, tenemos un riesgo existencial, ¿no? Ya no vamos a tener ni mercado para acceder, no vamos a tener oportunidades para seguir, y además nos va a pasar que nuestra gente se va a ir a empresas
con mayor tecnología y más avanzadas que las nuestras. Así que esto es para impulsarlos a que empiecen a meter inteligencia artificial en sus compañías, ¿sí? Les hablé al principio del pasado, de qué hubiera pasado, qué estamos haciendo ahora, y acá es donde juego un poquito de para qué tenemos que estar preparados, ¿no? Que no sabemos, la verdad que nunca sabemos qué es lo que va a suceder para el futuro. Hay algunas cosas que ya sabemos que están sucediendo, pero todavía no nos impactan, ¿no? Pero ¿qué pasaría si cuando la computación cuántica esté operativa, llegue a las empresas y que tengamos caso de uso, vamos a tener otro cambio en el paradigma del desarrollo de aplicaciones para integrar este tipo de procesos? No sé en qué, pero vamos, seguramente hoy la computación cuántica solamente asusta a la seguridad, asusta a los bitcoiners, a los que trabajan con smart contracts, que tienen clave y demás, son los que están asustados por esto, pero seguramente nos va a atacar por otro lado. Lo mismo nos va a pasar con las regulaciones de IA. Hoy todavía no hay regulaciones de IA, o por lo menos no las hay fuertes, hay prohibiciones, pero no hay regulaciones. Y va a suceder que vamos a necesitar empezar a trabajar con regulaciones. ¿Qué mejor que usar inteligencia artificial para trabajar las regulaciones de la inteligencia artificial? El otro es el edge computing, todo asociado a lo que es robótica, IoT, Internet de las cosas. Ahora con esto de que empieza a aparecer mucha inteligencia artificial, vamos a tener más computación en la frontera, vamos a tener que llevar más al cómputo en nuestros teléfonos, no depender de la web, y vamos a tener que cambiar la forma en que hacemos nuestros sistemas. Para eso nos va a ayudar la inteligencia artificial. Y la última es cuando el Web3, que es todo esto del manejo de smart contract, de criptografía y demás, se convierta en un estándar empresarial, y que nosotros tengamos que trabajar con contratos inteligentes y demás, nos va a ayudar mucho en cómo hacer nuestros procesos, ¿sí? Así que ahí el mensaje es, si no tenemos IA, es imposible adaptarse a todo eso. Vamos con las conclusiones. Eh, la trampa es la de esperar productos milagrosos, ¿no? No hay que caer en eso de esperar que aparezca el producto que nos calce perfecto para nuestra situación, ¿no? Lo primero que pasó en el 2022, cuando salió GPT 3.5, es levantamos ahí la patita y dijimos, che, esto está muy lindo para escribir cuentos, para hacer chistes, vamos a esperar que madure. Porque todavía no es una tecnología que sirva, ¿no? Al poco tiempo dijimos, bueno, no, ya están dando esto más o menos, pero esperemos GPT-4. En ese momento solo se hablaba de GPT, ¿no? De OpenAI. Después, al tiempo, dijimos, ¿por qué no esperamos algo más especializado, algo para la industria donde yo trabajo? Esto está como muy generalista, esperamos ahí y demás. Empezamos a esperar la regulación, ¿no? Esperemos a ver cómo se decantan los gobiernos, cómo se descantan las organizaciones, qué pasa con los grandes players, a dónde va todo esto. Hoy todavía hay de estas charlas, y hoy en el 2025 nos encontramos con que la competencia ya está en producción, ¿no? Con lo cual, no esperemos, no hay productos milagrosos, hay que intentar y haciendo. Por último, les cuento el concepto de los patrones que empiezan a suceder en las empresas. Yo les llamo el antipatrón, porque el primero es formemos un comité. No digo que no formemos un comité, pero empecemos por las bases, empecemos por la primera etapa. Démosle herramienta a la gente, esperemos que la gente pueda hacer. Después, una vez que estemos más organizados, armemos un comité para organizar la gestión, las iniciativas, para concentrar el conocimiento, para hacer la investigación, el desarrollo, como hacemos nosotros. Hoy nosotros ya armamos un comité, pero primero pasamos por todas estas etapas anteriores. Después la otra es, no, bueno, todo muy lindo, pero hasta que recursos humanos no me dé la capacitación que necesitamos, no, hay que aprender haciendo, ¿no? Todo esto hay que buscarlo, está en internet, está en YouTube, está en todas las cadenas, en todos los lugares, está gratis. No necesito ninguna capacitación. Obviamente que si busco una capacitación más estructurada, además la voy a encontrar y están buenas, pero no esperemos que venga un proceso de capacitación para empezar a hacer. Hay que hacer. Lo mismo con esperar el próximo modelo, hay que usar el actual. Cada 2 meses, cada 3 meses salen modelos nuevos, salen nuevas herramientas, nuevos proveedores, que imagen, que sonido, que multimodal, que razonadores. Usemos el que está hoy, no esperemos
nada mejor porque todos los meses o todos los días sale uno mejor. Lo mismo que organizar un piloto de 6 meses. Hagamos cosas más chiquitas. Empecemos a tantear cómo podemos hacer un proceso de chiquito. Alguna cosa que no me lleve 6 meses para verlo. Vamos a hacerlo rápido. Conectemos un asistente, usemos una inteligencia artificial, instalemos una base vectorial, juguemos con un poco de eso y nos va a ayudar a llegar más rápido a, a tener victorias. Y la última es políticas primero, no prohibamos todo y veamos cómo vamos lanzando. Esto es como prohibir Internet, ¿no? O sea, imposible prohibir Internet, la gente lo usa, nosotros nos damos cuenta que lo usa, aunque nosotros no le hayamos dado las herramientas y demás, porque te das cuenta que la gente lo está usando. Entonces, no pongamos trabas, sino que las trabas van a ir emergiendo, ¿sí? Así que como resumen de esto es, no es la IA, sino que somos nosotros con inteligencia artificial. Así que para el código legado está la frase esa, pero eh, en general lo que me gusta a mí terminar diciendo es que la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cuándo empezamos? Si la respuesta no es ya empezamos, estamos jodidos. Así que bueno, los invito a contactarme, que tenga ganas. Bueno, ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas, pero ahí están mis datos, me contactan, me escriben, charlamos, me encanta charlar. Muchas gracias, Ramiro. Deja el slide, ahí está, así te pueden contactar, eso, muy bueno. Muchas gracias, Ramiro, muy interesante y sobre todo lo más interesante que estamos hablando de casos prácticos, de casos que estuvieron viviendo y ensayando, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marisa pregunta, buenas tardes, entiendo que la implementación en IA de GeneXus está mayoritariamente apoyada en Global Enterprise AI. ¿Estos proyectos mencionados están desarrollados con esa herramienta? La mayoría sí, la mayoría sí. Después lo cierto es que nos gusta jugar con todo. Entonces hay otros que lo hicimos solamente con ChatGPT o usamos, en algunos casos estamos probando N8N, pero mayormente arrancamos todo con Enterprise AI, que es el producto que hoy tenemos, incluso para Action Point, nosotros tenemos una instancia de Enterprise AI y es lo primero que hacemos para que la gente tenga inteligencia artificial. La gran mayoría de estos proyectos están hechos con IA, otros los hicimos directamente con, algunos con Cursor, otros con programando asistentes con Python, pegándole alguna herramienta y demás. Pero sí, la mayoría de lo que les conté, y les contamos solo los que hacemos, en este caso la charla estaba orientada para empresas que tienen código legado, pero hoy nosotros hacemos distintos proyectos de otros casos y hoy estamos en un proyecto bastante grande con Enterprise AI. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Marcelo Cabrera estaba levantando la mano. Marcelo, tenés la posibilidad de hablar. No sé, ¿alguna otra pregunta mientras Marcelo habilita su micrófono? Perdón, pero Ahí fue está. por error que había levantado la mano, no fue Ah, bueno, dale, dale. No te Bueno, muy preocupes. interesante. Dale, Seguimos escuchando. dale. Gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Bueno, no estamos teniendo más preguntas por el momento. Ramiro, ¿algún comentario que quieras hacer? Todos tienen ahí su contacto, rgalvan@actionpoint.com. Es de nuestro partner Action Point de Argentina, que tiene base en Argentina y en Colombia, pero estamos trabajando en todos lados, ¿verdad? Sí, sí. Ahora estamos en Aruba. Ahí pregunta Federico Pascal, un Sí. amigo, si hay Existen algo de casos, si COBOL y existen casos de RPG. uso en COBOL y RPG. Perdón a Juan y a Caro que nos estamos pisando. ¿Existen casos para uso de COBOL y RPG? Sí, ahora estamos trabajando con otro banco que después de que vio el caso que hicimos para el banco del caso de COBOL, se encontró con un caso similar y en este caso es RPG nativo. Así que estamos trabajando con casos de RPG. Muy Oh, el RPG, interesante. eso es anillo al dedo viene la inteligencia artificial. Se complica con la programación orientada a objetos, se complica con cosas más abstractas, pero
para COBOL y RPG es perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, parece que no tenemos muchas más preguntas. A ver, vamos, última más. Un comentario de cierre. Ahora tenemos a Pablo Herrera que levanta la mano. A ver, Pablo, te estoy habilitando el micrófono. Adelante, Pablo. Pablo. Bueno, mientras Pablo va habilitando el micrófono, tengo una pregunta que Marisa nos manda por correo. Perdón, una más. Habló de código legado. ¿Qué otros ejemplos de oportunidades de transformar con IA podrá comentarnos? Eso es lo que te pregunta Marisa. Bien, nosotros lo estamos usando para absolutamente todo. No somos AI First todavía, porque nos cuesta a veces encararlo, pero nosotros lo usamos para todo, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos proyectos donde tenemos que administrar bases de conocimiento que no las hicimos nosotros, y por más que el proyecto no fue estimado para usar inteligencia artificial, nosotros le aplicamos inteligencia artificial para que la gente que está trabajando en ese proyecto tenga la información más masticada, más elaborada. Lo usamos para infraestructura, cuando queremos levantar nuevos servicios, nuevas cosas, lo usamos mucho de forma interna para cualquier requerimiento de eso. Yo lo estoy usando mucho para automatización de pipelines, es muy bueno para escribirte los pipelines de Jenkins que usamos nosotros, o Azure DevOps y demás. Así que lo usamos para todo, ¿sí? O sea, tenemos casos de clientes que o sea, ahora estamos trabajando para un módulo específico de recursos humanos, un banco muy grande, que tiene mucho entrevistas, CVs y demás. Le estamos ayudando en la interpretación de todos esos CVs para búsquedas determinadas, armado de ofertas, objetivos. O sea, hay un montón de casos de uso de inteligencia artificial. Para cualquier cosa, yo lo uso para todo. Perfecto. Gracias, Ramiro. Tenemos a Pablo Herrera que levantaba la mano. Adelante, Pablo. Buenas tardes con todos. Nosotros tenemos un sistema que está desarrollado, un ERP que está desarrollado en COBOL. ¿Cómo nos podrían ayudar o no logramos entender muy bien cómo nosotros podríamos modernizarlo de una manera más rápida este sistema? Vos lo que querés es migrarlo, sacarlo de COBOL. Migrarlo, sacarlo de COBOL, modernizarlo y convertirlo a, no sé, a .NET. Bueno, lo que nosotros hicimos en esos casos, no tuvimos un proceso de migración completa, así como decís vos, sino casos puntuales de lenguaje de COBOL. Pero lo que se hace es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, hacemos primero una barrida de los programas para encontrar qué es lo que hacen, qué tablas tocan, qué lógica de negocio tienen. Una vez que hacemos eso, en ese camino vamos aprovechando para armar las dependencias funcionales, quién llama a cuáles son los procesos, determinamos las UTLs que pueda llegar a ver, qué programa llama a otro y cómo se encara ahí. Después analizamos las pantallas y nada, después para todo eso sí existe GeneXus, ¿no? O sea, vamos con GeneXus y empezamos a construir la aplicación con GeneXus. Pero nos ahorramos la especificación funcional del lado del cliente, que el cliente tenga que poner, que en este caso ustedes, tengan que poner gente a describir toda la aplicación. Todo eso te lo ahorras con inteligencia artificial. Después es un proceso de construcción de software, ¿no? Que te ayuda la IA, pero te ayuda más las cabezas y otras herramientas. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Veo que hay algunas preguntas que tienen que ver con Genexus Next, que no tiene nada que ver con este webinar. Todas esas preguntas van a ser respondidas por correo. Tengo acá una de Ricardo Requi que me pregunta si tiene algún caso práctico de conversión de migración de sistemas de Genexus a Genexus, de Genexus en versiones anteriores a Genexus en versiones más nuevas. No ejecutamos ninguno, estamos pensando algunos de esos casos, pero no aplicamos ninguno todavía. Lo cierto es que GeneXus es bastante bueno con la migración de código, entonces por ahí pensar una migración con inteligencia artificial está bueno para ayudarnos, pero GeneXus nos ayuda mucho con eso, ¿no?
Salvo que estemos pasando de RPG a Java Web, ¿no? Que ahí cambia toda la aplicación. Pero nada, hay que sentarse a analizarlo, verlo y ver qué se puede hacer. Perfecto. Gracias, Ramiro. Bueno, creo que no nos quedan más preguntas por responder. Tenemos acá a Fidel de Chile que pide disculpas y pregunta si va a estar el webinar grabado. Sí, el webinar queda grabado y lo vamos a estar subiendo a la brevedad a nuestro sitio web www.genexus.com/webinars. Y asimismo tienen el cronograma de webinars de todos los que vienen de aquí hasta final de año, donde estamos pensando en lanzar alguna sorpresa más con respecto a temas de contenido de webinar. Solo me queda por agradecerte, Ramiro, por este tiempo y por esta gran presentación que nos has compartido y a todos ustedes por haberse sumado una vez más a nuestro ciclo de webinars. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima.